Es verdaderamente irónico y hasta un poco cómico, diría yo, lo increíblemente fácil que es perder la cabeza en el trajín del día a día. O sea, pensemos en una mañana cualquiera para cualquier persona. Ujú, la típica rutina. Exacto. Hay una buena taza de café sobre la mesa, el sol brilla por la ventana, el trayecto al trabajo parece ir de maravilla, y de repente, alguien hace una maniobra completamente imprudente en el tráfico. Casi rozando el auto, claro. Sí, o tal vez, al abrir la computadora, lo primero que salta a la vista es ese correo electrónico de un colega con un tono inconfundiblemente pasivo-agresivo. Uf, esos son los peores. Definitivamente. En cuestión de milisegundos, toda esa paz mental de la mañana desaparece por completo. El ritmo cardíaco se acelera, la temperatura sube y la mente empieza a formular respuestas imaginarias. A ensayar discursos de defensa. Tal cual. Y la calma se esfuma. En esos momentos de furia cotidiana, creo que vale la pena detenerse un segundo y hacer una pregunta que puede resultar muy incómoda. A ver. ¿Quién tiene realmente el control de nuestra mente en ese instante preciso? O sea, ¿somos verdaderamente dueños de nuestras emociones? ¿O le acabamos de entregar las llaves del cerebro en bandeja de plata al conductor de al lado o al compañero de oficina? Es una excelente interrogante para arrancar nuestra exploración profunda de hoy, porque esa pérdida repentina de control, digamos, esa cesión casi automática de nuestro propio bienestar emocional ante el más mínimo estímulo externo, es exactamente el núcleo del problema que vamos a desarmar. Exacto. Vivimos bajo la ilusión de que gobernamos nuestras vidas, pero a menudo somos simples títeres de las circunstancias y de las actitudes de quienes nos rodean. Y para quienes nos escuchan hoy que seguramente buscan herramientas prácticas, atajos inteligentes hacia una mente mucho más blindada, tenemos un material excepcional sobre la mesa. Así es. Nuestra misión en este análisis a fondo es desglosar las ideas del capítulo 21 de un libro sumamente revelador. Hablamos de Principios del Poder, específicamente el volumen 2, que lleva por subtítulo Poder en el Mundo, escrito por Sergio Feller. Un autor fascinante. Muy agudo. Y este capítulo en particular tiene un título que ya de por sí es una declaración de intenciones absoluta. El poder de la no reacción. Queremos descubrir la mecánica de todo esto. ¿Por qué reaccionar de manera impulsiva es una trampa mortal para la salud mental? Totalmente. ¿Cómo el simple acto de ignorar a un provocador puede ser la demostración definitiva de autoridad? Y finalmente, extraer el manual táctico del autor para construir un escudo frente a un mundo que parece diseñado para alterarnos. Bueno, vamos a desempacar esto. Para empezar a construir la base, ¿cuál es la premisa principal que sostiene toda la filosofía de Feller en este capítulo? La arquitectura de este concepto se sostiene sobre una cita central del texto que es bastante contundente. El autor afirma textualmente: al permitir que alguien te quite la tranquilidad, lo convertís en tu amo. ¡Wow! Fuerte. Muy fuerte. La elección de la palabra amo no es una exageración literaria, es una descripción precisa de una dinámica de poder. El texto nos invita a diseccionar la anatomía de la provocación. Cuando una persona lanza un insulto, una crítica destructiva o un comentario venenoso. Sí. Una reacción emocional. El provocador, en muchos sentidos, opera como un vampiro emocional que se alimenta de la alteración del otro. Claro, se nutre de ese caos. Pero a ver, pongamos esto a prueba, porque suena muy bien en la teoría, pero en la práctica, pues genera dudas. Obvio. Si alguien ataca verbalmente a un empleado en medio de una reunión de trabajo y esta persona elige quedarse en silencio, ¿no se corre el riesgo de parecer débil? ¿No va a pensar el provocador y el resto de la oficina que lo dejaron sin palabras y que en efecto ganó la confrontación? Esa es precisamente la trampa del ego que el autor intenta desarmar. Tradicionalmente hemos sido condicionados a creer que quien grita más fuerte, quien tiene la respuesta más rápida y afilada, es quien domina la situación. Como en las películas, el que tiene la última frase ingeniosa. Exactamente. Pero la psicología detrás de esta enseñanza demuestra lo contrario. Cuando cedes a la perturbación, cuando la furia domina y hay una respuesta impulsiva, se le está validando al agresor su importancia. Le damos la razón. Le estás diciendo: tus palabras son tan relevantes que merecen que yo altere toda mi química interna por ti. Por el contrario, el libro introduce una máxima fabulosa. Ignorar con firmeza es despreciar con elegancia.
Lo fascinante aquí es cómo el silencio intencional invierte la dinámica de poder por completo. Me gusta eso, despreciar con elegancia. Sí, requiere mucha más fuerza y dominio propio contener la reacción que soltarla. Cuando el ataque del provocador choca contra un muro de absoluta indiferencia, su poder literalmente se marchita, se queda sin el oxígeno de la atención. Esa imagen mental del ataque marchitándose al chocar contra un muro me lleva directamente a la historia que el autor utiliza para ilustrar este punto. El capítulo enmarca toda esta teoría utilizando una narración clásica de la tradición zen. Ah, sí, la fábula. Sí, es una fábula que ejemplifica la dinámica de poder de la que estamos hablando de una manera muy gráfica. La historia nos sitúa en una pequeña y pintoresca aldea, donde vivía un sabio maestro zen, conocido y respetado en toda la región por su imperturbable serenidad. Era la encarnación misma de la paz mental. El arquetipo perfecto de alguien que ha dominado su mundo externo frente al caos externo. Exacto. El relato cuenta que un día este maestro iba caminando tranquilamente por la plaza del pueblo acompañado de uno de sus discípulos. Y de la nada, un hombre de la aldea, un individuo famoso por su pésimo temperamento y su amargura, se le cruza en el camino. El típico buscapleitos. Tal cual. Y empieza a insultarlo a los gritos, sin ninguna provocación previa, sin razón lógica alguna. Pura furia y desprecio dirigidos directamente a la cara del maestro. ¡Qué situación tan tensa! Completamente. Sin embargo, el sabio zen no cambia su expresión facial, no acelera ni disminuye el paso, no levanta las manos a la defensiva ni alza la voz. Simplemente continúa su camino como si una leve brisa estuviera soplando. ¡Impresionante! El agresor, al ver que no logra mover ni un centímetro la aguja emocional del maestro, que su veneno no encuentra dónde anidar, se frustra profundamente, se queda sin herramientas y se termina yendo murmurando solo, consumido por su propia rabia. Y el peso de la historia recae en lo que sucede a continuación, en la reacción del testigo de todo este evento. El discípulo, claro. El texto relata que el discípulo estaba completamente atónito. Incluso sentía indignación y un poco de vergüenza ajena por lo que él percibía como una falta de carácter de su mentor. No se aguanta y le pregunta: «Maestro, ¿cómo fue capaz de soportar semejantes insultos sin pronunciar una sola palabra para defenderse? ¿Por qué permitió esa humillación pública sin responder absolutamente nada?» Una duda muy humana. Muy válida. Y el maestro, deteniéndose con la misma calma que mantuvo durante el ataque, le responde con una analogía que desarma toda la situación. Le hace una pregunta muy simple. Si alguien te ofrece un regalo y tú decides no aceptarlo, ¿a quién le pertenece entonces ese regalo? Brillante. El discípulo, usando la lógica más elemental, le responde que el regalo seguiría perteneciendo a quien intentó darlo, y es ahí donde llega el remate del maestro. Lo mismo ocurre exactamente con los insultos, la rabia y tu propia tranquilidad. Si no aceptas los insultos, esa perturbación emocional permanece únicamente en quien intentó ofrecerla. Tú, y solo tú, decides si aceptas el regalo o no. Es una metáfora fantástica que encapsula un concepto psicológico vital. Si conectamos esto con el panorama general de cómo funcionamos los seres humanos, las lecciones de empoderamiento que destila esta fábula son inmensas. La principal es la asunción de una total responsabilidad emocional. Claro. Solemos operar en nuestro día a día bajo la ilusión de que podemos controlar lo que las demás personas dicen, lo que hacen o cómo nos perciben. Y cuando las personas no actúan según nuestras expectativas, nos frustramos. El sabio zen nos enseña que nuestro locus de control debe radicar 100% en el interior. Me detengo ahí un segundo para asegurar que estamos todos en la misma página. Para nuestra audiencia, que tal vez no está familiarizada con el término, ese locus de control vendría a ser como nuestra brújula interna, ¿no? Esa capacidad psicológica de decidir si somos los dueños y creadores de nuestras acciones o si nos percibimos como simples víctimas pasivas de las circunstancias que nos rodean. Es una excelente manera de definirlo. Quienes tienen un locus de control externo sienten que la vida les pasa y que los demás dictan su estado de ánimo. Todo es culpa del otro. Exactamente. En cambio, quienes desarrollan un locus de control interno, como el maestro de la fábula,
Entienden que no pueden evitar que existan insultos, injusticias o malos tratos en el mundo, pero saben que son los porteros absolutos e inquebrantables de su propia mente. Son los guardianes de la puerta. Así es. Al negarse a aceptar el regalo, el maestro deja al agresor desarmado. Obliga al hombre iracundo a cargar con toda su basura emocional de vuelta a su propia casa. El daño no se concreta simplemente porque el destinatario se rehusó a firmar el recibo de entrega. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque Sergio Feller no nos deja simplemente contemplando esta sabiduría milenaria en la cima de una montaña imaginaria. El verdadero valor de este capítulo es cómo aterriza esta filosofía directamente en la complejidad y el estrés de nuestra vida moderna. Me da curiosidad saber cómo se aplica esto, por ejemplo, en el entorno laboral, porque ahí no es posible simplemente ignorar al jefe y seguir caminando como si nada pasara. Totalmente. El entorno laboral es, sin duda, uno de los campos de batalla emocionales más intensos que enfrentamos. Feller aborda esto reconociendo que en el trabajo, las críticas injustas, los roces entre departamentos y los comentarios malintencionados son prácticamente inevitables. Pan de cada día. Sí, pero la no reacción aquí no significa ignorar las responsabilidades, sino usar el silencio como una herramienta estratégica de supervivencia. Imagina que un colega intenta menospreciar un proyecto importante frente a toda la junta directiva. Si hay una reacción de enojo, una postura a la defensiva, se alza la voz y se muestra indignación, se termina validando la percepción de inestabilidad o irracionalidad. Que es justo lo que el otro quería provocar. Exacto. Pero si se logra observar la crítica, dejarla suspendida en el aire con un silencio calmado y sostenido, se logran varias cosas. Primero, desactivas el conflicto. Segundo, dejas en evidencia la mala intención de la otra persona ante los demás. Y tercero, demuestras quién es el verdadero adulto en la sala. Es una jugada que literalmente salva carreras profesionales. Me surge la duda sobre el segundo escenario que menciona el texto, las relaciones personales. Porque con un colega de trabajo se puede mantener cierta distancia profesional, pero ¿qué pasa con una pareja o un familiar donde hay un vínculo afectivo de por medio y cualquier comentario toca una fibra muy íntima? Ahí el desafío es mayor, precisamente por la intimidad. En las relaciones personales, la no reacción actúa como un cortafuegos. Pensemos en cuántas discusiones de pareja, cuántos dramas familiares monumentales y desgastantes se originan por un comentario menor. Alguien tiene un mal día. Y la otra persona siente la necesidad imperiosa de reaccionar, de defenderse, de tener la última palabra. Eso genera un efecto bola de nieve que arrasa con la relación. El texto nos recuerda que practicar la paciencia, observar la irritación del otro sin tomárselo como un ataque personal y elegir conscientemente no morder el anzuelo en ese momento de tensión, previene rupturas y un desgaste emocional gigantesco a largo plazo. Y no podemos avanzar sin tocar el tercer escenario, que me parece el más representativo del momento histórico que vivimos, las redes sociales. El libro lo describe como un pozo sin fondo. Un espacio donde el conflicto ya no es un accidente, sino el deporte principal. Es que las plataformas digitales modernas están diseñadas algorítmicamente para la provocación. Se nutren de la indignación. Los famosos trolls de Internet, o incluso conocidos que buscan debatir agresivamente en línea, son la versión digital, anónima y amplificada del hombre iracundo de la aldea zen. Supongo que la recomendación del autor aquí es tajante. En el mundo digital, adoptar la filosofía del sabio significa elegir activamente no participar, no engancharse en escribir 3 párrafos de respuesta a un desconocido a las 2 de la mañana. Sería un desperdicio de energía. Claro, es mirar ese regalo tóxico brillante en la pantalla del teléfono y decidir, con total control, seguir desplazando la pantalla hacia abajo. Es la máxima victoria para la salud mental hoy en día. Sin lugar a dudas. Ahora, al llegar a este punto de la explicación, suele surgir un malentendido sumamente común, un área gris que el autor es muy cuidadoso y enfático en aclarar para evitar tergiversaciones. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Y hago de abogado del diablo aquí. ¿Significa esta filosofía que la cumbre de la iluminación personal consiste en convertirnos en tapetes para que el resto de la humanidad se limpie los zapatos en nosotros? Si alguien cruza una línea grave,
Si hay acoso laboral o una falta de respeto profunda, ¿la no reacción obliga a tolerar el abuso pasivamente y con una sonrisa zen? El principio no promueve bajo ninguna circunstancia la sumisión cobarde ni la tolerancia al abuso. Hay una diferencia abismal, un matiz psicológico crucial que el texto subraya repetidamente, y es la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar versus responder parecen sinónimos en el lenguaje cotidiano, pero me imagino que la mecánica interna y el resultado son mundos opuestos. ¿Cómo se ve esa diferencia en la acción? La diferencia radica en el origen de la acción y en la intervención de nuestro cerebro. Reaccionar es un acto reflejo, automático e impulsivo. Es la respuesta primitiva guiada por el miedo, el ego herido o la ira del momento. Cuando reaccionas, actúas sin control, te conviertes en un simple eco, en un títere del estímulo externo. Entendido. ¿Y responder? Responder, en cambio, es un acto que proviene de la conciencia plena y la estrategia. Significa que, si nos encontramos en una situación donde trazar una línea y confrontar es absolutamente necesario, como el caso de acoso que mencionabas, la acción se toma. Se levanta la voz si es necesario, se exige respeto o se acude a recursos humanos. Pero esa acción se ejecuta desde una decisión propia, fría, calculada y basada en principios éticos. No surge porque el otro logró desestabilizar emocionalmente. Entiendo perfecto. Es la ventaja estratégica de mantener una frecuencia cardíaca baja, por decirlo de alguna manera. Si alguien en el trabajo intenta robarse el crédito de un proyecto, reaccionar sería golpear la mesa y gritar en medio de la oficina, perdiendo toda credibilidad. Exacto. Responder sería escuchar la presentación, mantener una postura relajada y con un tono de voz inquebrantable, presentar los datos que demuestran la autoría real. Se establecen límites de acero, pero desde la tranquilidad y la lógica, no desde el caos emocional que el otro intentaba generar. Esa es la clave. Mantener la calma otorga una ventaja cognitiva enorme. El objetivo final es que cada uno de nuestros actos nazca de nuestros propios principios, no de las provocaciones ajenas. Me encanta esa distinción tan clara. Ahora, para lograr ese nivel de dominio propio y no caer en la reacción, el libro afortunadamente no nos deja solos en el terreno de la teoría. Hay una sección muy valiosa llamada Entrar en Acción, donde nos ofrece un manual táctico. ¿Cuáles son esas herramientas concretas que sugiere el autor para empezar a construir esta armadura psicológica? El autor detalla varias estrategias, pero la primera y más fundamental es el desarrollo de una autoconciencia emocional extrema. Y para esto recomienda una práctica muy específica: llevar un registro, una especie de diario de emociones. La idea no es solo escribir que hubo enojo durante el día, sino identificar sistemáticamente qué estímulos, qué palabras específicas y qué personas en particular detonan la pérdida de calma. No se puede defender un castillo si no se sabe exactamente por qué puerta están entrando los atacantes. Claro, tiene mucho sentido. Es sentarse al final del día y anotar algo como: hoy sentí que perdí el control cuando mi supervisor usó esta palabra específica. Analizar esas vulnerabilidades. Y asumo que una vez que se sabe qué detona el enojo, se necesita una herramienta para el momento en que ocurre el ataque. ¿Qué propone ahí? Ahí es donde entra la pausa táctica. Es una herramienta respaldada por la neurociencia, aunque a menudo la conocemos simplemente como la regla de contar hasta 10. El objetivo es forzar una ventana de tiempo, unos segundos cruciales, entre el estímulo que recibimos y la acción que emitimos con nuestra boca. Te confieso que en la práctica esto es un desafío gigante. El otro día en la fila del supermercado estaba muy apurado y una persona simplemente se adelantó y se coló con total descaro. En ese microsegundo, sentí el calor subiendo por el pecho, la tensión en los puños y el primer instinto fue soltar un reclamo a los gritos. Acordarse de contar hasta 10 en ese estado de ebullición parece ir en contra de nuestra propia biología. ¿Por qué el autor insiste tanto en esos 10 segundos? Porque lo que ocurrió en el supermercado es lo que la psicología llama un secuestro de la amígdala. Esa parte primitiva del cerebro detectó una amenaza al territorio o al orgullo y activó el modo de pelea, llenando el cuerpo de adrenalina. Totalmente. El problema es que en ese estado, la corteza prefrontal, que es la parte lógica y racional del cerebro, la que piensa en las consecuencias y en si vale la pena hacer un escándalo por un lugar en la fila, se queda rezagada.
Esos 10 segundos de pausa táctica no son mágicos por el número, sino que son exactamente el tiempo biológico que necesita la corteza prefrontal para volver a encenderse, alcanzar a la amígdala y decirle: tranquilo, no estamos en peligro de muerte, no vale la pena arruinar nuestro día. Por esto, devuelven el poder de elegir no reaccionar impulsivamente. ¡Wow! Entender la mecánica cerebral detrás de la pausa le da un peso completamente distinto. Ya no es solo un consejo de abuela, es neurociencia aplicada. Y veo que el texto también menciona la respiración profunda y la meditación no solo como algo esotérico, sino como un entrenamiento. Así es el desarrollo de la resiliencia proactiva. Dedicar tiempo diario a entrenar la mente para entrar en estados de calma facilita enormemente recuperar esa tranquilidad cuando el estrés golpea de improviso. Es entrenar el músculo de la paz interior durante los tiempos de paz para que responda automáticamente en los tiempos de guerra. Además, el autor suma una herramienta cognitiva vital que es la evaluación de la jerarquía de importancia. ¿Cómo funciona esa jerarquía ante una provocación? Es someter la situación a la prueba del tiempo. Ante un insulto, una mala mirada o un correo tenso, el autor sugiere preguntarnos inmediatamente: ¿esto tendrá algún impacto real en mi vida a largo plazo? Gran pregunta. ¿Importará verdaderamente este malentendido en el tráfico o en el supermercado dentro de una semana o dentro de un año? Si la respuesta es no, entonces queda claro que no merece que sacrifiquemos ni un gramo de nuestra valiosa paz interior. Esto plantea una pregunta importante que cada persona en nuestra audiencia debería hacerse a modo de auditoría interna. ¿Cuánta energía vital, cuántos recursos cognitivos y emocionales desperdiciamos a diario involucrándonos en batallas diminutas? La fuga de energía por responder a provocaciones irrelevantes es monumental. Bueno, para ir resumiendo esta exploración profunda, si tuviéramos que destilar la esencia de lo que Sergio Feller nos ha entregado hoy sobre el poder de la no reacción, podríamos decir que practicar la sabiduría de ignorar con elegancia, de negarnos rotundamente a aceptar esos regalos envenenados que nos lanzan, es el camino más directo hacia una vida genuinamente libre. Una existencia donde nos coronamos como dueños absolutos de nuestras emociones, negándonos a cederle el control remoto del cerebro al primer provocador que se cruce en nuestro camino, y al hacerlo, asumimos la responsabilidad innegociable y hermosa de nuestra propia felicidad. Totalmente de acuerdo con esa síntesis. Y para dejar a nuestra audiencia con un último pensamiento provocativo, una idea que construya sobre esta misma base, para que la sigan explorando. Este texto nos enseña magistralmente a rechazar los obsequios tóxicos, las críticas destructivas y los insultos que nos lanza el mundo exterior. Sí. Pero, ¿qué ocurre cuando los insultos más crueles provienen de nuestro propio diálogo interno? Esa es quizá la frontera definitiva del desarrollo personal. Si con práctica y paciencia logramos volvernos capaces de rechazar la negatividad externa con un desprecio elegante y silencioso, el verdadero reto, y tal vez el más complejo que enfrentaremos, es aprender a aplicar esa misma regla inquebrantable de no reacción cuando el saboteador no es un extraño en la calle, ni un colega difícil, sino esa voz crítica que habla desde nuestra propia mente. Una voz que a diario nos ofrece regalos de duda, síndrome del impostor e inseguridad. Regalos que, recordemos siempre, tampoco estamos obligados a aceptar. Ha sido un recorrido verdaderamente revelador y lleno de herramientas por las ideas de este capítulo. A cada persona que nos acompañó hoy, muchísimas gracias por dedicar su tiempo a sumergirse con nosotros en este análisis a fondo. Ojalá que todo lo que desempacamos hoy sirva como un escudo sólido e impenetrable la próxima vez que el entorno intente alterar la calma. Respiren profundo, denle tiempo a su corteza prefrontal, recuerden la historia del regalo del maestro Zen y elijan estratégicamente dónde poner su energía vital. Para explorar más ideas como esta, los invitamos a visitar la cuenta de Instagram de Sergio Feller para obtener el libro Principios del Poder. Si te gustó este análisis, no te olvides de seguir Principios del Poder en Spotify. También puedes seguirlo en Instagram, en @SergioFeller, donde vas a encontrar Principios del Poder y acceso a su asistente de IA, Sergio Feller GPT. Es su clon digital. Es muy efectivo para ayudarte a resolver problemas y volverte más poderoso. Pruébalo ahora. Envía la palabra poder y recibí tu link.
Y si este contenido te aportó valor o te ayudó a ver algo con más claridad, deja tu calificación. Ayuda muchísimo a que este mensaje llegue más lejos. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en la próxima.